con monos salvajes, un idioma mezcla de inglés y español, su pista de aterrizaje cruzada por la principal carretera de acceso, y sin olvidar que estamos hablando de una ciudad británica en pleno territorio español, podemos considerar a Gibraltar como el lugar más extraño y peculiar del continente europeo. Pero ¿por qué esta ciudad al sur de Andalucía pertenece a Reino Unido y no a España? ¿Cómo este pequeño territorio, situado en una de las zonas más pobres y degradadas de Europa, se ha convertido en uno de los lugares más ricos del continente? ¿Y es verdad que en el siglo pasado se planificó una macropresa que separara las aguas del Océano Atlántico del mar Mediterráneo? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas y muchas otras curiosidades sobre la historia y cultura de Gibraltar, quédate hasta el final del vídeo y descubre con nosotros uno de los territorios más curiosos y a su vez más polémicos de Europa. ¡Vamos! Antes de continuar, no olvides darle al like y suscribirte al canal, que así nos ayudas a seguir creando videos como este. Continuamos. Gibraltar es un territorio británico de ultramar, es decir, un territorio bajo soberanía y jurisdicción del Reino Unido, pero que no forma parte del territorio metropolitano de este. Para España y para la Organización de las Naciones Unidas es una colonia, siendo uno de los territorios no autónomos bajo supervisión de su Comité Especial de Descolonización. Está situado en una pequeña península del extremo meridional de la península ibérica, haciendo frontera por el norte con la provincia española de Cádiz. Domina la orilla norte del estrecho del mismo nombre, comunicando el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico. La península consiste en un peñasco de piedra caliza y pizarra conocida como el Peñón, que alcanza una altura de 426 metros sobre el nivel del mar. Tiene unos 6 kilómetros de largo y 1,2 kilómetros de ancho, albergando una población de 33.000 personas, que repartidos por un espacio tan pequeño, dan uno de los territorios más densamente poblados del mundo, con 4.290 habitantes por kilómetro cuadrado. 2/3 de los habitantes son nativos gibraltareños, una quinta parte extranjeros residentes, y el resto lo componen los integrantes de la guarnición militar y sus familiares. Como es propio en un puerto mediterráneo, la población actual de Gibraltar tiene un origen diverso, principalmente compuesto de ascendencia británica, andaluza, genovesa, maltesa, portuguesa, así como árabe y judía originaria del norte de África y otros países del sur del Mediterráneo. Actualmente no existe más que una minoría de españoles residentes. Sin embargo, se calcula que aproximadamente 10.000 españoles trabajan allí, los cuales cruzan diariamente a Gibraltar para volver a sus casas tras la jornada laboral. La lengua oficial es el inglés, aunque prácticamente la totalidad de su población habla castellano, llegando incluso a superar el uso de este al de su lengua oficial. El llanito es un dialecto que se habla mezclando palabras del español y del inglés. Tenemos el trompo, which is a top, pero el top that we used to amarrar con una cuerda, se tiraba así, eso era un juego también. También se les llama llanitos a los habitantes de Gibraltar. Al ser un territorio británico, su moneda es la libra, teniendo incluso un tipo de libra propia, la gibraltareña, que solo tiene valor allí. Su monarca es el rey Carlos II. Al ser un territorio ubicado al sur de la península ibérica, Gibraltar siguió el devenir de la zona, pasando del dominio romano al vándalo, al visigodo, al bizantino, al musulmán, datando el primer asentamiento permanente en la zona de la época almohade, para posteriormente ser anexado a la corona de Castilla tras finalizar la reconquista de la península. En 1700, el monarca Carlos II murió sin hijos, y en su testamento nombró a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, como su sucesor. Esto alarmó a otras potencias europeas, ya que temían que la unión de las coronas de Francia y España alterara el equilibrio de poder en Europa. La coalición formada por Inglaterra, los Países Bajos, Austria y otros estados alemanes apoyó a otro candidato,
el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, iniciándose la Guerra de Sucesión Española. La guerra se libró en varios frentes, incluyendo España, Italia, los Países Bajos y Alemania. En 1704, una flota anglo-holandesa capturó Gibraltar, un punto estratégico que se convirtió en una importante base naval británica. El conflicto concluyó en 1713 con la firma del Tratado de Utrecht, en la que Felipe de Anjou, de la Casa Borbón, fue reconocido como el rey Felipe V de España y ésta tuvo que ceder Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña, así como varios territorios europeos al Sacro Imperio y Saboya. España hizo varios intentos para recuperar Gibraltar durante el siglo XVIII. El más duradero y persistente tuvo lugar entre 1779 y 1783, conocido como el Gran Asedio, pero fue igualmente infructuoso. En los siglos XIX y XX, Gibraltar se desarrolló como una importante base naval y centro comercial. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue un punto estratégico clave para los aliados en el Mediterráneo. La población civil tuvo que ser evacuada y Gibraltar se fortificó aún más. Tras el fin de la guerra, la actitud de las autoridades españolas se fue endureciendo. En 1967 y 2002, los habitantes de Gibraltar votaron en referendos para seguir siendo territorio británico, rechazando por abrumadora mayoría la soberanía compartida con España. En 1969, el gobierno español suprimió las comunicaciones terrestres entre España y Gibraltar, permaneciendo cerrados los accesos hasta 7 años después de la muerte de Franco, dejando grandes consecuencias económicas para los habitantes tanto del lado británico como del español. En 2006 se implementó una nueva constitución que otorgó más autonomía a Gibraltar. Sin embargo, la cuestión de la soberanía sigue siendo un tema de debate entre el Reino Unido y España aún a día de hoy. Durante mucho tiempo, la principal fuente de ingresos de Gibraltar fue el Ministerio de Defensa del Reino Unido, que invertía grandes cantidades en infraestructura militar y en retribuciones para sus empleados. Sin embargo, a día de hoy, la economía gibraltareña se ha diversificado, colocando a la colonia como uno de los territorios europeos más ricos. ¿Y cuáles son los sectores que han provocado este aumento del poder económico de Gibraltar? Pues principalmente 4. El puerto. El repostaje de combustible libre de impuestos ha convertido a la pequeña ciudad en la gasolinera del Mediterráneo. El turismo. Entre 11 y 12 millones de turistas la visitan cada año, principalmente desde Reino Unido y España. También se ha convertido en un importante puerto de cruceros. Las finanzas y los seguros. Los bajos impuestos han hecho que florezcan un gran número de empresas con sede social en Gibraltar. Y por último, el juego online, convirtiéndola en un centro de empresas de juego de Internet, representando este sector hasta el 40% del PIB de la colonia. Gibraltar es el único lugar en Europa donde viven monos en estado salvaje, los conocidos como monos de Berbería. Una teoría sugiere que los monos fueron introducidos por los moros durante la ocupación islámica de la península ibérica. Incluso una leyenda local dice que mientras haya monos en Gibraltar, el peñón permanecerá bajo control británico. El aeropuerto de Gibraltar es uno de los pocos aeropuertos del mundo donde la pista cruza una carretera principal, la Winston Churchill Avenue. El tráfico se detiene cada vez que un avión aterriza o despega. La frontera de Gibraltar con España es la segunda frontera más pequeña del mundo. Es uno de los lugares del mundo donde te puedes casar de la forma más rápida y sencilla, con tan solo 24 horas de antelación. Una de las parejas más famosas de la historia se casaron aquí. John Lennon y Yoko Ono se casaron en Gibraltar el 20 de marzo de 1969. Tiene una gran comunidad judía, con aproximadamente 2.000 judíos viviendo en la colonia, representando un 8% de la población local. Es uno de los lugares donde, según la leyenda, Hércules colocó sus famosas columnas que marcaban el fin del mundo conocido.
La otra columna estaría ubicada en el monte marroquí de Jebel Musa. A pesar de ser un territorio británico, los coches circulan por la derecha y tienen el volante por el lado izquierdo, como en el resto del territorio europeo. El peñón está repleto de kilómetros y kilómetros de túneles excavados en la roca, que servían como refugio y conexión entre los cañones y las baterías de artillería instaladas en este para la protección de la ciudad en los varios conflictos que ha sufrido desde el Gran Asedio hasta la Segunda Guerra Mundial. A principios del siglo XX, surgió un ambicioso proyecto de ingeniería conocido como el Proyecto Atlantropa, o Proyecto de la Presa del Estrecho de Gibraltar, ideado por el arquitecto alemán Hermann Sorgel. Este proyecto buscaba construir una gigantesca presa en el estrecho para regular el flujo de agua entre el Atlántico y el Mediterráneo. Los objetivos concretos del proyecto eran la reducción del nivel de agua en el Mediterráneo para ganar nuevas áreas terrestres al mar, generar energía hidroeléctrica con el desnivel que habría entre el Atlántico y el Mediterráneo, hacer de puente entre Europa y África, facilitando la integración y el desarrollo económico de ambos continentes, así como modificar el clima de los países mediterráneos. El proyecto Atlantropa nunca pasó de la fase de planificación debido a su complejidad y los numerosos obstáculos prácticos y medioambientales. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial y los cambios en las prioridades políticas y económicas en la posguerra, el proyecto fue finalmente abandonado. Esperemos les haya gustado el vídeo. ¿Conocían estos datos sobre la curiosa ciudad de Gibraltar? ¿Han estado o les gustaría conocerla? Déjenoslo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.